Aguanta. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver el método de coeficientes indeterminados para las soluciones particulares en ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien. En especial de segundo orden. Y obviamente, al mencionar una solución particular, quiere decir que este sistema, esta ecuación diferencial, va a ser no homogéneo, ¿vale? Entonces, vamos a darle forma a esto. Vamos a empezar. Una ecuación diferencial, vamos a usar ecuaciones diferenciales de segundo orden, tales que sean homogéneas, que tengan la siguiente estructura. Como vemos, esta ecuación es de segundo orden y es no homogénea. ¿Por qué? Por el f de x, ¿vale? F de x va a ser una función arbitraria. Esta f de x es a la que se le conoce como la señal de entrada. Muy bien, entrada del sistema, donde el sistema es este. Muy bien, la ecuación también se puede representar de esta manera. Donde P de D, o sea, el polinomio diferencial, no es más que el polinomio diferencial de esta ecuación diferencial. Y Y es la respuesta del sistema, o también se le dice la salida. Muy bien. Donde A sub 1 y A sub 0 van a ser constantes. Muy bien. Es importante que estas sean constantes, o sea, van a ser números. ¿Vale? Entonces, recordemos que la solución de este tipo de sistemas es la suma de dos soluciones. Muy bien. Una solución homogénea, una YH más una solución particular. Muy bien. Una YP. ¿Qué pasa? Las YH, la solución homogénea, ya la sabemos encontrar, ¿verdad? No es más que la solución del sistema homogéneo. Muy bien. Pues usando el sistema original. Esta YH no es más que la solución de la misma ecuación diferencial de arriba, pero a f de x, o sea, la entrada le vamos a dar el valor de 0. Es esto, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. YH no es más que la solución de la ecuación diferencial homogénea. Muy bien. Con el mismo sistema, pero f de x ahora va a ser 0. Y y de p, bueno, esta y de h, YH, y lo vuelvo a decir, ya sabemos cómo encontrarlo. Muy bien. Ahora lo que nos concierne es encontrar o saber cómo es la solución particular, o la YP. YP es la solución particular. Y la solución particular no es más que una solución que no tiene constantes indeterminadas. Y recordemos que la solución homogénea del sistema tiene esta. Tiene esta estructura. Muy bien. Donde C1 y C2 son constantes y Y1 y Y2 son funciones en la base de soluciones del sistema homogéneo. Muy bien. Pero YP no tiene constantes, o sea, no tiene ni una constante C1 ni otra constante C2, sino que solamente tiene una función que se le conoce la función de salida tal que va a depender de la entrada. Muy bien, o sea, de f de x. Y para encontrar este y de p, vimos anteriormente un método. El método era a través de la variación de parámetros. No sé si lo recuerdas. Teníamos que sacar el Wronskiano y integrar, etc. ¿Sí? Hacer algunos pasos.
te mandé un PDF de cómo se hacía más ¿cómo se llama? Adecuadamente, ¿vale? Podemos usar ese método o también podemos usar el método de coeficientes indeterminados. ¿Y por qué hacemos hincapié en este método de coeficientes indeterminados? Hacemos esto porque algunas funciones son más difíciles de hacer mediante el proceso de variación de parámetros. Es decir, hay algunas funciones que a través del método de coeficientes indeterminados es mucho más fácil conocer la solución particular de dicho sistema. Muy bien. Es por eso que eh, nos vamos a enfocar ahorita en este método, el de coeficientes indeterminados. Muy bien. Y vamos a aclarar también algo. Este método solo funciona cuando la entrada, o sea, esta función f de x del sistema es un polinomio o es un exponencial, también puede ser un seno o un coseno, muy bien, o inclusive una combinación de todas estas funciones, ¿vale? F de x es, bueno, para usar el método de coeficientes indeterminados es importante que f de x sea un polinomio, un exponencial, un seno, un coseno o la combinación de todas ellas. Muy bien. Por ejemplo, si tenemos como entrada una función secante, no vamos a poder aplicar variación de parámetros. ¿Por qué? Porque esa función secante no está definida para coeficientes indeterminados, sino que vamos a tener que usar variación de parámetros, ¿vale? Es dependiendo de la función de entrada. Pero, por ejemplo, si en nuestra función de entrada tenemos una función, por ejemplo, el coseno, ¿no? Allí sí vamos a poder usar el método de coeficientes indeterminados para encontrar la solución particular del sistema, ¿vale? Es importante tenerlo bien en claro esto, ¿vale? Tener en claro cuándo nos va a servir este método de coeficientes indeterminados. En qué situaciones sí y en qué situaciones no, ¿vale? Ok, Vamos a empezar viendo este método, cómo es que se emplea. Muy bien. Aquí tenemos la solución particular, ¿vale? Y el método de coeficientes indeterminados, lo vuelvo a repetir, va a depender mucho de la estructura de la función o de la señal de entrada. Muy bien. Y voy a aclarar los anteriores 3 puntos que enmarqué de cómo tiene que ser la función. Muy bien. Y para eso voy a crear como una tipo tabla para evaluar los diferentes casos en los cuales la función de entrada sea, ¿vale? Aquí voy a poner en la primera columna los tipos de funciones, ¿vale? Que pueden ser evaluados mediante el método de coeficientes indeterminados. Muy bien, en la entrada. Y una equivalencia, ¿vale? Que ocuparemos para determinar dicha solución particular. Habíamos dicho que f de x para usar este método de coeficientes indeterminados podría ser un polinomio, ¿verdad? Puede ser un polinomio. Esto es un polinomio, si te das cuenta. Donde k es una constante, puede ser un número real, y n es un número natural, o sea, es el exponente de la variable x. Muy bien. ¿Cuál es su equivalencia? La equivalencia que vamos a para realizar el método de de coeficientes indeterminados va a ser la siguiente función. El punto primero. Ya te lo explico. Muy bien. Si te das cuenta, esta función,
polinómica es equivalente a la función de entrada, a f de x, a esta. Muy bien. Donde aquí a sub n, bueno, con n índices, pues van a ser constantes, son números reales. Y n denota los exponentes. Si te das cuenta, va como que se va, como que se va bajando el exponente gradualmente, lo que vamos incrementando las sumas de términos. Muy bien, esto es un polinomio equivalente a la función polinómica de señal de entrada. Muy bien. En el caso de que tengamos una señal de entrada exponencial, por ejemplo, esta, donde A denota un número real también, y B también es un número real, o sea, es como va a pertenecer al exponente de la exponencial. Vamos a agarrar su equivalencia. Y su equivalencia lineal es la siguiente función. Es un número A por E elevado a la misma B por X. Donde A va a ser, o lo vamos a tener que determinar, vamos a tener que determinar este valor de A para la salida del sistema. Una vez sabiendo que la función de entrada, o sea, la señal de entrada f de x sea una exponencial. Muy bien. Con un múltiplo A y con un exponente B, ¿vale? Un número en su exponente B. En el caso de que nuestra señal tengamos esta función, bueno, en la señal de entrada, en el caso de que tengamos en la señal de entrada la siguiente función, una función trigonométrica en el caso de que tengamos esta señal de entrada, o sea, la suma de cosenos y senos del mismo ángulo, pero con diferente, se le conoce amplitud, o sea, al coseno le estamos aplicando una amplitud A, muy bien, un número real A, y al seno le estamos aplicando una amplitud B, muy bien, un número real B, pues su equivalencia en la respuesta, o sea, en la señal de salida, va a ser lo siguiente. Un valor o un número A que vamos a tener que determinar por el coseno de Cx, de ese mismo ángulo, más otro valor B que vamos a tener que determinar para el valor, para la señal de salida por el seno de Cx. ¿Vale? Estas son las equivalencias respecto al método de coeficientes indeterminados. De manera breve, si tenemos este sistema, un sistema de segundo orden, muy bien, el cual es no homogéneo. ¿Por qué? Porque está la f de x. Y vemos que esta f de x es una señal, ya sea polinómica, exponencial, o, o tiene una base de cosenos y senos, pues su respuesta o su equivalencia lineal va a ser también una señal polinómica, si la señal fue polinómica, una señal exponencial, si la señal de entrada fue una exponencial, o una señal de salida trigonométrica, si su señal de entrada fuera una señal trigonométrica. Muy bien. Donde estas constantes A, los A sub n índices para la señal polinómica, vamos a tener que determinarlas. Aquí A también va a tener que determinarse si en el caso de que la señal de entrada fuera una señal exponencial y estas dos constantes A y B, vamos a tener que también determinarlas para la señal de salida en el caso de que la función de entrada fuera la suma de cosenos y senos. Muy bien.
Esta es como que la teoría, muy bien. A partir de cómo usar el método de coeficientes indeterminados. Vamos a ver un ejemplo, muy bien. O sea, esta equivalencia nos va a ¿Va, dar, carnal? esta equivalencia nos va a dar la solución de salida, muy bien. O sea, nos va a dar la solución particular del sistema, muy bien. Esta equivalencia, donde Ok. dichas letras mayúsculas van a ser los coeficientes que vamos a determinar, muy bien, según sea el sistema. Por eso se le llama el método coeficientes indeterminados. ¿Por qué? Porque estos coeficientes son indeterminados y por lo tanto tenemos que darles una determinación. Muy bien. Creo que con un ejemplo se va a ver mejor. ¿Vale? Mejor. Vamos a resolver este sistema. Mejor te pongo menos para que no sea complejo. Vale, es este el sistema. ¿Qué pasa? Recordemos que la solución general de este sistema, ¿qué va a ser? Va a ser la solución del sistema homogéneo relacionado a este sistema, obviamente, más la solución particular, ¿vale? Esto es siempre, ¿vale? Esto es siempre. Sea que estemos usando el método de variación de parámetros o este de coeficientes indeterminados, esto siempre se va a cumplir, ¿vale? Ahora, el primer paso que tenemos que hacer es encontrar la solución homogénea del sistema. O sea, tenemos que encontrar la solución del sistema, del mismo sistema, pero homogéneo, ¿vale? O sea, esto. Muy bien. Vamos a encontrar su solución. ¿Sí lo recuerdas? Tenemos que encontrar el polinomio diferencial de dicho sistema, de dicha ecuación diferencial, donde el polinomio diferencial va a ser p de orden 2 menos 1. Muy bien. Ya tenemos el polinomio diferencial. Después tenemos que encontrar el polinomio característico, p de r, el cual es r al cuadrado menos 1. Muy bien. Menos uno. Y después encontrar las raíces de la ecuación característica. O sea, p de r igual a 0. Muy bien. En este caso es r al R cuadrado. más 1 y R menos 1, ¿no? Así es. Bueno, r al cuadrado menos 1 igual a 0 y las raíces de esta ecuación, la R1, la primera raíz es 1 y la segunda raíz es su inverso aditivo, menos 1. Hay que checar, las raíces son diferentes, ¿verdad? R1 y R2 son diferentes, son opuestas. Por lo tanto, la base de soluciones de la ecuación diferencial, la denoto como B, va a ser igual a una exponencial elevado a la primera raíz, en este caso es 1, por la variable x, y la segunda función en la base va a ser la exponencial elevado a la segunda raíz, en este caso es menos 1, por x, la variable independiente, en este caso es x, menos x. Y esta es la base de soluciones del sistema homogéneo, ¿vale? Por lo tanto, la solución homogénea, o sea, y de h, la solución del sistema homogéneo va a ser la combinación lineal de las funciones en la base. Muy bien. C1, la constante C1 por Euler elevado a la X, más otra constante C2 por Euler elevado a menos X. Ya encontramos y de h, si te das cuenta. Ya tenemos la mitad de la solución general. Nos falta encontrar la solución particular, ¿verdad? Nos falta YP, ¿vale? Vamos a usar el método de coeficientes indeterminados. Muy bien. Y para usarla, primero tenemos que ver cuál es la estructura de la función de entrada o de la señal de la
la señal de entrada del sistema. En este caso la llamo f de x. Muy bien. Es un polinomio. Así es, f de x, si te das cuenta, la señal de entrada es 2x al cuadrado menos x menos 3. ¿Y qué pasa? Tengo que buscar una equivalencia, un polinomio equivalente a esta, la señal de entrada, la cual va a ser no más que la solución particular. Si te das cuenta, es un polinomio de segundo orden, ¿verdad? Por lo tanto, la equivalencia o la solución particular va a tener esta estructura. Una constante a que vamos a determinar por x al cuadrado más una constante b que también vamos a determinar por x más una constante sola. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esta señal de salida, o sea, la solución particular, es equivalente a la señal de entrada. Muy bien. Ambas son polinómicas y ambas son de segundo orden, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es, a través del método de coeficientes indeterminados, tenemos que poner esta YP, esta solución particular, en la solución, perdón, en la ecuación diferencial. Muy bien, o sea, en el sistema original, en esto, y comparar valores, comparar los lados. Muy bien. Vemos que en este sistema tenemos que encontrar la segunda derivada de y, muy bien, para reemplazarlas. Muy bien, de la solución particular. Tenemos y de p, que es y, muy bien. Vamos a encontrar la primera derivada de y de p para reemplazarla. Esta es, 2ax más b. así es, 2ax más b. La segunda derivada nada más es 2a. Así es. La segunda derivada de la solución es 2a. Ya tenemos la primera derivada y la segunda derivada de la solución particular, tales que ya podemos reemplazar en la ecuación. Muy bien. Tenemos la segunda derivada, que es 2a. Vamos a reemplazarla en la ecuación, menos la solución particular sola, sin derivar, que es a por x al cuadrado, más b por x, perdón, menos b por x, por el signo. ¿Sí? Aquí está el signo negativo y va a afectar a toda la y. Muy bien, la solución particular. Menos b de x, bx, perdón, menos c. Y todo esto igual al lado derecho de del sistema, que es la entrada. Si te das cuenta, el lado derecho es la entrada, que es 2 por x al cuadrado menos x menos 3. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que comparar coeficientes en ambos lados. Vamos a ver los factores comunes, ¿vale? Primero vamos a ordenar el término con mayor exponente, de mayor exponente hacia el menor exponente. En este lado izquierdo tendríamos menos a por x al cuadrado menos bx. Después, Pero no es x al cuadrado. Esa es una x derivada. ¿cuál? El ax cuadrado no está. El único que hay cuadrado es el 2. No, sí es una x cuadrada. Este es x cuadrado. Ah, ¿Sí? con razón. ¿De dónde proviene? De YP. ¿Sí? Ah, sí, Reemplazado es aquí. cierto. ¿Vale? Sí, es cierto. Entonces tendríamos esto más 2 por a menos c. Y esto tiene que ser igual al lado derecho, o sea, la señal de entrada. ¿Qué pasa? Yo te pregunto, para que esto sea verdadero, o sea, para que esto se cumpla, ¿qué deben de ser los coeficientes o qué ecuaciones tenemos? Bueno, si te das cuenta, menos a tiene que ser
¿2? Menos 2. No, 2. 2. 2. Sí, menos A tiene que ser 2. Bueno, ahorita estoy creando las ecuaciones, ¿vale? No te me adelantes. Aquí también tenemos que menos B tiene que ser menos 1, ¿verdad? Y finalmente tenemos que 2A menos C tiene que ser el término constante, o sea, menos 3. Si te das cuenta, es un sistema de 3 ecuaciones. Muy bien, es este sistema. Pero es sencillito. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí, en la primera ecuación, sabemos que A es menos 2, ¿verdad? Ajá. De la segunda ecuación sabemos que B es, Es 1. así es. Y de esta ecuación que bueno, tenemos que determinar el valor de C, el último coeficiente que nos falta determinar. Es 3/4. Así es, 3/4. Muy bien. Entonces ya tenemos determinados las constantes A, B y C. Muy bien. Estás mal, mijo. No, sí, no es eso. No. No. Mira, vamos a hacerlo. Tenemos 2A menos C igual a menos 3, pero ya tenemos el valor de A. Es menos 4, ¿verdad? Por lo tanto, tendremos menos 4 menos C igual a menos 3. ¿Sí? Ah, ¿Qué sí es pasa? cierto. Es que lo pasé dividiendo y es sumando. Menos C es igual a 3, a menos 3 más 4. En este caso es 1, ¿verdad? Men- 1. Ah, sí. Sí es cierto, sí. Entonces tenemos que C es menos 1. 1. Menos 1. Ah, sí, menos 1 porque saca el signo negativo. Así es. Ya tenemos determinada la constante A, la constante B y la constante C. Tal que ya tenemos la solución particular correcta. Muy bien. La solución particular habíamos dicho que era una constante A por X al cuadrado, pero ya vimos que esa es menos 2, ¿verdad? Menos 2 por X al cuadrado más Bx, sabemos que B es 1, entonces es más X más C, y tenemos que C es menos 1. Muy bien. Por lo tanto, la solución particular del sistema es esta, ¿sí? Es esta señal. Si te das cuenta, es una función polinómica parecida a la señal de entrada, ¿verdad? Esta señal de salida. Es muy parecida. Por lo tanto, la solución general es la solución homogénea, o sea, esto, C1 por Euler, la X, más C2 por Euler a la menos X, más la solución particular del sistema, que es esto. Sería menos 2 X al cuadrado más X menos 1. ¿Vale? Entonces la solución de este sistema, o sea, de este primerito, es esta. ¿Sí? La solución general es esta. ¿Vale? Es un poco larga. Por eso esto. ¿Vale? ¿No tienes duda? Así es como se usa el método de variación de parámetros. ¿No tienes duda? No. Cámara. Vamos a ver otro ejemplo. Los ejemplos. ¿Vale? No. Tenemos esta ecuación. 6 por la derivada, bueno, la doble derivada de y, menos 13 por la primera derivada de y, menos 5y. Todo esto igual a una función de entrada, la cual es 5 por x al cubo más 39
por x al cuadrado menos 36 por x menos 10. Este es el sistema, ¿vale? El sistema es esto y la función de entrada o la señal de entrada es esto, este polinomio. ¿Sí? Es un polinomio, si te das cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos dicho que la solución general de este sistema es igual a la solución del sistema homogéneo más la solución particular. Muy bien. Vamos a descubrir cuál es la solución homogénea. Bueno, la solución del sistema homogéneo, ¿vale? Tenemos que el sistema homogéneo es 6 por y de orden 2, derivada de orden 2, menos 13 por la primera derivada de y, menos 5y, igual a 0. Vale. Vamos a resolver esta ecuación. Bueno, vamos a dar la solución de este sistema y tenemos que el polinomio diferencial es 6 por t de orden 2 menos 13 por d de orden 1 menos 5. Muy bien, este es el polinomio diferencial. Tal que el polinomio característico es 6 por r al cuadrado menos 13 por r menos 5. Muy bien. Ahora vamos a ver la ecuación característica. P de r igual a 0. ¿Vale? Tenemos 6r al cuadrado menos 13r menos 5 igual a 0. ¿Vale? Que es el polinomio característico igual a 2, 0. Vamos a ver las dos raíces que debe de tener este sistema. R1 y R2. Las dos raíces. Usamos la chicharronera, pero por cuestión de tiempo, mejor voy a usar la calculadora. Ya tengo las raíces. La primera raíz es 5 medios. Y la segunda raíz es menos 1/3. Si te das cuenta, ambas raíces son diferentes, ¿verdad? R1 es diferente de R2. Por lo tanto, la base de soluciones del sistema homogéneo es un exponencial elevado a la primera raíz, que es 5 medios, por la variable independiente. Considero x la variable independiente. Y la segunda función en la base es la segunda raíz, la exponencial elevado a la segunda raíz, que es menos 1/3, por la variable independiente. Muy bien, ya tenemos las funciones en la base. Muy bien. Tal que la solución homogénea, pues es la combinación lineal de dichas funciones en la base. Muy bien. Va a ser la solución homogénea es una constante por Euler elevado a 5 medios por x, la primera función en la base, más una segunda constante, C2 por Euler elevado a menos 1/3 x. Muy bien. Ya tenemos la solución particular del sistema. No hay problema con ello, ¿verdad? Vamos perfecto aquí. Ahora vamos a dar valor a la solución particular, ¿vale? Vamos a ver cómo es esto. Ahora, bueno, aquí vamos a usar el método de coeficientes indeterminados de igual manera. Y lo primero que tenemos que
per es la función de entrada del sistema, no homogéneo. Vemos que la entrada del sistema, la cual llamo f de x, es 5x al cubo más 39 x al cuadrado menos 36x menos 10, ¿vale? Esta es la señal de entrada del sistema, tal que a través del método de a través del método de indeterminación de coeficientes, pues vamos a, bueno, suponemos su equivalencia, ¿no? Una función equivalente de la señal de entrada, la cual no es más que la solución particular. Si te das cuenta, la función de entrada tiene, bueno, tiene una estructura polinomial, muy bien, y su exponente mayor en la variable independiente es 3, ¿verdad? El grado del exponente es 3. Muy bien, perdón, el grado del polinomio es 3, por lo tanto, la solución particular va a ser un equivalente a este polinomio de grado, de tercer grado. Entonces, la solución particular va a ser un valor que vamos a determinar a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d, ¿vale? Esta es la función equivalente o la solución particular equivalente a la entrada. Muy bien. Ahora, tenemos que darle valores correctos a estas constantes, a, b, c y d. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que reemplazar cada valor de esta solución particular en la ecuación o en el sistema original, ¿vale? Vemos que el sistema es de segundo orden. Por lo tanto, tenemos que encontrar la primera y la segunda derivada de la solución particular. Muy bien. Encontramos la primera derivada de la solución. Esto es igual a 3 por a por x al cuadrado más 2 por b por x más c. Muy bien, esta es la primera derivada de la solución particular. Necesitamos también la segunda derivada de la solución particular. Esto es igual a 6 por a por x más 2b. Muy bien. Esta es la segunda derivada de la solución particular. Tal es que ya podemos reemplazar en la ecuación diferencial original en el sistema, ¿vale? Y tendríamos 6 por la segunda derivada de la solución, en este caso la solución particular. En este caso nos daría 6 por 6, 36. Mejor lo pongo acá abajo. Nos daría 36 a por x más 6 por 2, 12b, menos 13 por la primera derivada de la solución particular, en este caso menos 13 por 3, que sería 39, menos 39. A por x al cuadrado, menos 13 por 2, 26, por b, por x, menos 13c. Después menos 5 por y, por la solución particular, en este caso sería menos 5 por a x al cubo, menos 5 por b, x al cuadrado, menos 5 por c,
X y menos 5D. Muy bien, este es el lado izquierdo de la ecuación del sistema original. Y esto tiene que ser igual al lado derecho, o sea, esto. Muy bien, que es 5x al cubo más 39 x al cuadrado menos 36x. Aquí lo pongo abajito, el último término, menos 10, ¿vale? Tenemos que comparar coeficientes de ambos lados, tales que se cumpla la igualdad. Primero vamos a ordenar aquellos términos que tienen el exponente mayor al menor, ¿vale? En este caso empezamos con menos 5a x al cubo. Vemos que es el único término que tiene x al cubo. Después seguimos con los términos que tienen x al cuadrado. En este caso tenemos este menos 39a. Sería más, El 5bx cuadrado. cuéntame, menos 39a menos 5b, así es. ¿Se va a Tiene factorizar? x. Vamos a sacar factor común. Si te das cuenta, estos términos tienen un factor en común, el x al cuadrado, ¿verdad? Ok. ¿Sí me entendiste? Sí. Vale, entonces ya hemos ordenado estos, los coeficientes que tienen x al cuadrado. Después seguimos con los coeficientes o los valores que tienen x. Muy bien, en este caso es primero el 36a, ¿verdad? Después seguimos con menos 26b. Después vemos si el menos 5c tiene x y nada más. Y vamos a comparar todos los valores que no tienen x, o sea que están como constantes. El primero es 12b. Ah, es que el gato se subió y la apachurró mi lap. Qué bueno. Nos digamos, ¿vale? Entonces ahora comparamos los términos que no tienen x, ¿vale? De ningún grado, ¿vale? En ese caso empezamos con 12b, después menos 13c, y menos 5d, ¿vale? Y hemos como que factorizado, ¿no? Este lado izquierdo. Tal es que todo esto debe ser igual a esta expresión, ¿sí? Todo esto. No lo apunto porque ya no me cabe, ¿vale? Pero tiene que estar aquí. Y nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuáles valores tienen que tomar todo este lado izquierdo para que sea igual al lado derecho? Una vez preguntándonos esto, vemos que tenemos que resolver un sistema de 4 ecuaciones, ¿sí? En este caso tenemos que la primera ecuación es menos 5a tiene que ser igual a 5, al coeficiente que tiene el x al cubo. Muy bien. La segunda ecuación es menos 39a menos 5b tiene que ser igual a el coeficiente que tiene x al cuadrado en el otro lado. En este caso, 39. ¿Vale? La siguiente ecuación va a ser 36a menos 26b menos 5c
Todo este coeficiente tiene que ser igual a el número que está acompañando a X. Muy bien, en este caso es menos 36. Y finalmente los términos libres, o los términos constantes, que es 12b. Bueno, para el primer lado izquierdo es 12b, menos 13c, y menos 5d. Esto tiene que ser igual a el término libre del lado derecho de la ecuación, en este caso es menos 10. ¿Vale? Tenemos este sistema de 4 ecuaciones, ¿te das cuenta? Pero si te das cuenta es sencillo. Muy bien, ¿por qué? Porque esta A ya la puedo saber cuál es el valor. A es -1, B y C es 0 y D es -2. No, B es 2. Así es. A ver, A es -1, B es 0, Es 0. C C es 0. también es 0. Así es. Y D es es 2. Así es. Sí. De estos. Y hemos descubierto los valores de A, B, C y D, tales que dichos constantes, pues están en la solución particular del sistema. Y ya los podemos reemplazar, tal que la solución particular del sistema es menos X al cubo. Aquí este B al X al cuadrado sería 0, porque B es 0. También CX sería 0, porque C es 0. Y nos queda D, que es 2. Menos X al cubo más 2, ¿vale? La solución particular de este sistema es menos X al cubo más 2, tal que la solución general, recordemos que es la suma de la solución del sistema homogéneo equivalente al sistema no homogéneo y la solución particular encontrada. Muy bien. Entonces la solución general va a ser una constante C1 por Euler elevado a 5 medios por X más una constante C2 por Euler elevado a menos un tercio por X más la solución particular, que es menos X al cubo más 2, ¿vale? Esta es la solución general del sistema. ¿No tienes duda? No, sí, bien. Y no está muy difícil. No está complicada. Si te das cuenta, si tenemos una función de entrada polinómica, pues la solución particular de ese sistema va a ser una función polinómica equivalente. Nada más que tenemos que determinar los coeficientes que acompañan a dicha, ¿cómo se llama? A dicha solución particular. Muy bien. Si te das cuenta, tenemos que aplicar álgebra. Es por álgebra todo esto. Tenemos que tener cuidado, eso sí, con cada uno de los términos al hacer el álgebra, porque sí nos dejan unas ecuaciones así un poco monstruosas, ¿vale? Esto fue para señales bueno, para entradas que fueran polinómicas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Sí. Es en el caso en el que nos encontremos señales exponenciales. Muy bien. Tenemos el siguiente sistema. Este sistema es un sistema de segundo orden con coeficientes constantes, tal que la señal de entrada es 5 por la exponencial de menos 2x. Muy bien. Primero, recordemos, la solución general de este sistema es
la solución del sistema homogéneo equivalente más la solución particular, ¿vale? Primero lo primero, tenemos que encontrar la solución homogénea del sistema, ¿vale? Tenemos que este sistema en su parte homogénea es y doble prima menos 6 y prima más 9y igual a 0, ¿vale? Es el sistema homogéneo. Vamos a ver cuál es el polinomio diferencial. El polinomio diferencial de este sistema homogéneo es d de orden 2 menos 6 por d de orden 1 más 9, ¿vale? Este es el polinomio diferencial. Ahora vamos a determinar el polinomio característico del sistema. El PDR, en este caso es r al cuadrado menos 6r más 9. Muy bien. Ahora vamos a ver la ecuación característica. PDR igual a 0. En este caso es r al cuadrado menos 6r más 9 igual a 0. Tenemos que determinar las raíces de dicha ecuación. Muy bien. Voy a buscarlas. Tenemos que las raíces se repiten. La primera raíz de este sistema, perdón, de esta ecuación característica es 3. Y la segunda raíz también es 3. Como vemos, las raíces se repiten. Por lo tanto, la base de soluciones va a ser la siguiente. La base de soluciones del sistema homogéneo es la exponencial elevada a la primera raíz por la variable independiente, y la segunda función en la base va a ser x por la exponencial elevada a la segunda raíz. Es la misma que de la primera raíz. Muy bien. Es esta la base de soluciones de esta ecuación diferencial homogénea. Muy bien. Tal que y de h, perdón, es la combinación lineal de las funciones en la base. Una constante C1 por la exponencial elevada a la 3x más C2 por x por la exponencial elevada a la 3x. Muy bien. Es la solución de la ecuación diferencial homogénea. Muy bien, ¿no tienes duda con ello? Entonces, ya tenemos esta solución homogénea y nos falta la solución particular. Para conocer la solución particular tenemos que ver la estructura de la función de entrada, de la señal de entrada. En este caso, la vuelvo a llamar f de x a la señal de entrada. Y vemos que es 5 por la exponencial elevada a la menos 2x. Y esta función tiene una estructura exponencial, ¿verdad? Donde su amplitud es 5 y donde su exponente es menos 2, ¿vale? Menos 2x. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su equivalente? La cual es la solución particular. Su equivalente va a ser igual a un número a que vamos a determinar por la misma exponencial elevado a la menos 2x. ¿Sí? Ese es su equivalente. Si te das cuenta, el exponente del exponencial no cambia. Solamente lo que tenemos que determinar es la amplitud de dicha exponencial. Muy bien. Y es lo que había puesto aquí. ¿Sí? Lo que había puesto aquí. ¿Te das cuenta? Lo que cambia
respecto de la señal de entrada y la señal de salida va a ser la amplitud de dicha exponencial, o sea, este número que está multiplicando al exponencial, y el número, el cual está en el exponente de la señal de entrada, no va a cambiar respecto de la señal de salida. Es la misma B, si te das cuenta. Aquí es lo mismo, ¿sí? Te das cuenta, este menos 2 se conserva y solamente vamos a tener que determinar la amplitud de dicha solución particular, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues tenemos que hacer el mismo proceso que en el cual hicimos con los polinomios, ¿sí? Con las entradas polinómicas. En este caso también con las soluciones eh, particulares polinómicas, pero aquí tenemos las exponenciales, una exponencial, muy bien. Vemos el sistema, tenemos que compararlo, tenemos que reemplazar esta YP en el sistema. Necesitamos la primera y la segunda derivada de la solución particular. Vamos a calcular la primera derivada de la solución particular. Esta va a ser menos 2a por la exponencial a la menos 2x. Muy bien. Vamos a calcular la segunda derivada de la solución particular y esto es menos 2 por 2 por menos 2, Es 4, 4. ¿no? Así es, 4 por a por Euler b menos para 2x. menos 2x. Así Y la es. otra me imagino que es menos 8a Euler menos 2x. Ah, no, ¿cuál No, otra? Vamos, si no, no son ya no. dos. Ya, ¿cómo se llama? Ya tenemos las, bueno, la solución y las derivadas de la solución que ocupamos para reemplazarla en la ecuación diferencial. ¿Vale? Las reemplazamos. Entonces tendríamos 4a por Euler a la menos 2x menos 6 por la primera derivada de la solución particular. En este caso es menos 6 por menos 2 es más 12 a por la exponencial a la menos 2x. Y tenemos que es más 9 por la solución particular. Más 9 por A por Euler a la menos 2x. Y todo este lado izquierdo de la solución particular reemplazada en la ecuación diferencial tiene que ser igual a 5 por Euler a la menos 2x. O sea, tiene que ser igual a la función o a la señal de entrada. Muy bien. Entonces podemos reducir todo esto y nos saldría. ¿Cuánto tendríamos? 25a por Euler a la menos 2x igual a 5 por Euler a la menos 2x. ¿Y qué tiene que ser a para que esto sea verdadero? Tendría que ser 5, no. Tendría que ser un quinto. Así es, un quinto. A es un quinto, ¿vale? Para que esto sea verdadero, A tiene que ser un quinto. Por lo tanto, ya determinamos el valor de esta constante que era indeterminada, o el O sea que va a coeficiente haber casos que indeterminado. simplemente haya que buscar una variable. Una Así variable. es, ¿Sí, bueno, sí, una variable. Ah, así es. Si te genial. das cuenta, en este caso fue sencillo. ¿Por qué? Porque el exponencial no tiene como que esa estructura polinomial de muchos términos, ¿sí? Por eso lo puse aquí. La equivalencia del exponencial es solamente un término, ¿sí? Por ejemplo, la equivalencia de una señal polinómica sí es de muchos términos, si te das cuenta, ¿sí? En el caso de la exponencial no es así, es mucho más, un poco más sencillo. Y en el caso de cuando tengamos señales tipo coseno y seno, bueno, sumas de coseno, seno, o simplemente un coseno o un seno, pues la señal de equivalencia o la señal de salida, pues va a tener esta forma, ¿vale? Ok. De la suma de cosenos y senos con sus respectivos ángulos, o sea, Cx,
y sus respectivas amplitudes, las cuales tenemos que determinar. ¿Te das cuenta? ¿Vale? Entonces tenemos que aquí en nuestro ejemplo A es 1/5, por lo tanto la solución particular ya está bien determinada de este sistema. Va a ser 1/5 por la exponencial elevado a la menos 12. A la mano 2x Y, más la constante 1. no, así. Es la solución particular. Ah, la otra que te decía, la normal, no la general, cuando ya lleva la del homogénea. Ah, la general sí. La general va a ser la solución del sistema homogéneo, o sea, la constante 1 por Euler a la 3x más una segunda constante por Euler a la 3x por x. Bueno, el x es preferente que mejor lo pongas antes que la exponencial, ¿vale? Más la solución particular, que es 1/5 por Euler a la menos 2x. Muy bien, es la solución general de este sistema. ¿Te das cuenta? Ya no está tan complejo, ¿verdad? Determinar No, estas no homogéneas, las ecuaciones no homogéneas. En particular, este tipo de señales son las más frecuentes que vas a ver, ¿sí? Las señales de entrada. Este tipo de señales de entrada son las más frecuentes en ecuaciones diferenciales. Lo que es una señal polinómica, o las señales exponenciales son de ley y las señales trigonométricas también son de ley. En caso de que tengas una señal de entrada en un sistema, por ejemplo, una secante o una tangente, una señal que no sea estas, tienes que ocupar el método de variación de parámetros, ¿vale? ok. ¿Puede salirme una logarítmica igual? Una logarítmica también tendrías que usar variación de parámetros. ¿Por qué? Porque el logaritmo no, ¿cómo se llama? No aplica. No aplica. ¿Ves aquí el logaritmo? No, ¿verdad? No, pues sí. Una pregunta medio muy extraña. ¿Se podrá tener Euler a la Euler? Euler a la Euler, ¿cómo? A ver, Ajá, de cuenta E a la E. Así que el exponente sea la E. ¿Se puede tener eso? sí, sí, también. Oh, ¿Por ¿y qué? esto cómo se resuelve? ¿Quieres ver uno? ¿Un ejemplo? A ver, para intentarlo, porque, ay, conociendo a ese profesor, puede que no salga uno así. A ver, por ejemplo, si tengo el sistema el mismo de acá arriba, ¿no? Ajá. O sea, y doble prima menos 6 por y prima más 9y. Y le pongo una señal de entrada, la que me dices, ¿no? Sí, E a la E a la X. E a la X, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué método tendré que usar aquí? ¿Te das cuenta? Sí, Esta segundo. E a la X, o sea, el término que está en el exponente de la primera exponencial, lo tendré que reducir a una función. La llamo u de x, ¿vale? U de x va a ser igual a e a la x. Muy bien. Entonces transformo la ecuación diferencial. El mismo sistema y Euler a la u x, ¿vale? ¿Y ya con eso se resolvería igual que la otra? Así es. Y te Oh, preguntarás por qué. Porque si te das cuenta, el exponente aquí del exponencial es una constante por una función de x. Si te das cuenta, x pues es una función de x, ¿no? Una función lineal. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuál es la constante que acompaña la exponencial? la U. Bueno, en el exponente es 1, la constante es 1. Muy bien. Ah, sí, sí, sí. Y pues la función es u de x, tal que la solución particular pues va a tener esta estructura. Una constante a por ea a la ux. Muy bien.
Y te pregunto qué es UX. Es Euler a Euler la a la X. Así es. Y la solución particular pues va a ser esa constante A que se va a tener que determinar en el sistema por Euler elevado a la Euler elevado a la X. ¿Vale? Pero aquí la cuestión a determinar si esta es la solución particular, vamos a tener que determinar las derivadas. Muy bien. Para encontrar esa A, en este caso la derivada de la solución particular, ¿esto qué sería? ¿La cuál, perdón? Ah, La la derivada. derivada de la solución particular. Sería e a la X. Aguántame. O se bajaría la X como, digamos, como si fuera la constante. Bueno, que acompaña normalmente. En sí sería esta. La derivada sería la derivada de la función u de x por a por e a la u de x, ¿vale? Aplicando las leyes de derivación, ¿no? ¿Y qué es u' de x? Sería la X. Entonces pasa Así igual. es, a la x por a por e a la e de x. Muy bien. Te das cuenta, ambas bases tienen Euler, ¿no? Bueno, sin contar la constante. Esto sería a por e elevado a la Euler x más x. ¿Sí? Y ahora necesitamos la segunda derivada también. Y es un poco más compleja, ¿verdad? Ahí, Sí. encontrar la segunda derivada. Podríamos usar este término para encontrar dicha segunda derivada, aplicando la ley de la ley del producto de derivadas, ¿no? Bueno, la derivada de un producto. En este caso, el producto es entre Euler elevado a la X y Euler elevado a la Euler elevado a la X, ¿sí? Y ya sería un proceso así medio tedioso, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, lo hacemos, ¿vale? Ya me intrigó eso. ¿Qué onda? ¿Saben? Lo hacemos. Entonces, la A se pasaría, ¿vale? La constante. Tenemos que determinar la derivada del producto de Euler a la X por Euler elevado a la Euler a la X. Muy bien, vamos a derivar la primera función. Sabemos que la derivada de la primera función pues es Euler a la X, ¿no? Por la segunda sin derivar, que es Euler por elevado a la Euler elevado a la X, más la primera sin derivar por la, la segunda, bueno, la derivada de la segunda, muy bien. Y sabemos que es esta, y' de P, ¿verdad? Sabemos que es esta. Tanto sería Euler a la X por Euler a la Euler X. ¿Sí? ¿Qué es esto? Muchos números. Es A por Euler a la X por Euler elevado a la Euler X más Euler por 2x, si te das cuenta. Bueno, elevado a la 2x Ajá. por Euler a la Euler. Euler X. Así es. Y no se puede factorizar por factor común para sacar el Euler X. Euler X. No, así, esto queda así, ¿vale? Y ya una Ok. vez tengamos estos valores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que Buscar el valor reemplazarlo. de A. Tenemos que reemplazarlo, así es, en la ecuación original. Muy bien, tenemos y', bueno, y doble prima, que es esta expresión.
Muy larga, ¿eh? Pero no tan larga como la polinómica, si te das cuenta. Menos 6 por la derivada, la primera derivada de la solución, que es esto. Más 9 por la solución. La solución es... Y esto tiene que ser igual a Euler elevado a la Euler elevado a la X. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenemos que comparar términos. ¿Sí? Si te das cuenta. Este primer término no aparece en el otro lado, ¿verdad? ¿Qué implica? Implica que la constante A, que sea Cero. 0. Así es. Cero. En el otro lado, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿verdad? Ah, si te das cuenta, este método no sirve. Ya vi que no sirve. Pensé que sí servía. Por eso me intrigó. No sirve. ¿Y por qué te preguntarás el por qué no sirve? ¿Por qué? Porque todo es 0. La A tendría que ser 0 para que supuestamente sea cierto, pero es un falso, ¿sí? Porque el otro lado es un valor diferente de 0, o sea, esto, ¿sí? Aquí el primer término implicó que A tenía que ser 0. El segundo también, muy bien. Por lo tanto, como este término es el que más se parece al otro término del otro lado, y tenemos que A es 0, pues se rompe esa igualdad. O sea, no puede ser Una eso para falsedad. rápido. Así es, hay una falsedad. Es ilógico. Muy bien. O sea que este Entonces, método, ¿podría por el de parámetros? así es, por el de parámetros. Sería por el de parámetros. Así es. Ahí sí tendrías que integrar esta función. Y si te das cuenta, la integral de esta función es sencilla. ¿Sí? Bueno, ni tan sencilla, oye. Ah, pues lo tengo arriba. No, sí es sencilla. Ya la encontré. Ahí está ya. Sí, es por el... es el de variación de parámetros. O sea, volvemos a lo mismo, para rápido. Así es. Y ya, pues ahorita confórmate con eso. Usaré los coeficientes indeterminados, ¿vale? Ok. Y mañana te paso el PDF, ¿vale? Para que no se Va te que va. vaya a Entonces, olvidar terminamos por hoy. los equivalentes. Vale, sí. Va que va. A ver si mañana está la Fer. Gracias, Cory. Sí, ahí Mañana. le envías un mensaje de que se Deja mejore, marcarle, güey, a ver ¿vale? qué tranza. Sí, qué mala onda, no manches. ¿Por qué no le vas a marcar? ¿Por qué no le marcaste desde antes?
Pues, güey, porque pensé que iba a contestar, pero no me contestó nada. Entonces sí le voy a marcar. Ya si no me Sí, contesta, pues ya ni pedo, hasta mañana. espero que esté bien, ¿vale? Esperemos que sí. Sí. Entonces nos vemos mañana, cámara. Hasta mañana. Cuidas. Ya, gracias, igualmente.